doy gracias al Señor por su vida. Gracias a Dios por él. Hablar del pastor Prudencio Rivera, como les he dicho otras veces, es hablar de un buen amigo, de un hermano querido, un pastor extraordinario, con una iglesia hermosa, la iglesia Discípulos de Cristo, del barrio allá, el barrio Candelaria Arena. Esto es en Tuabaja. El Señor ha bendecido al pastor Prudencio con una pastoral hermosa, una pastoral de muchos años, con una gran experiencia ministerial, y Dios ha puesto en él una palabra buena. Dios ha puesto en él una palabra de esperanza. Y que esta mañana, como lo hace 2 veces al mes, viene para compartir con nosotros una palabra de esperanza al corazón del ministerio, al corazón de los que están conectados ahí, que nos ven en este momento y que nos van a ver también de manera diferida. Con este fuerte aplauso lo recibimos. Él es el pastor Prudencio Rivera. Pastor, bienvenido como siempre a esta linda experiencia. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente hoy. Amén, amén, pastor. Dios te continúe bendiciendo. Siempre es grato y es un gozo, un honor de parte de Dios poder compartir con esta gran audiencia, ¿verdad? De que hablemos, y también tener la oportunidad, juntamente con tu persona, de poder compartir la palabra del Señor. Qué bueno, pastor. Estoy viendo aquí las imágenes acá a través de YouTube. Oye, se ve lindísimo, pastor. Así que se ve linda las imágenes, se ve todo chévere. La imagen se ve bien, usted se ve bien ahí, pastor. Está así calado. Así qué bueno, hermano mío. Así que el Señor te use con grande poder, como siempre lo hace, para la gloria de nuestro Dios. Así que, pastor, adelante con la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Amén, amén, para la gloria del Señor. Saludamos nuevamente a toda la audiencia y le pedimos que por favor nos acompañen a presentarnos una vez más delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, venimos una vez más delante de tu presencia, reconociendo nuestra dependencia y nuestra necesidad de ti. Le damos gracias por este espacio que tú nos concedes, por tu gracia y por tu amor. Así te pedimos, Dios, que tú nos uses como instrumentos tuyos para compartir tu palabra que es vida, tu palabra que transforma, tu palabra que imparte esperanza y nuevas fuerzas. A ti, Dios, damos gracia, damos gloria y damos honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. Te invito a que busquemos el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 18 al 20. Hemos de leer la versión Reina Valera del 60. Y de mi corazón a tu corazón deseo compartir lo que el Señor me dio bajo el tema Caminemos en fe y obediencia a Dios. Caminemos en fe y en obediencia a Dios. Nehemías capítulo 2, versículo 18 al 20. Lee así. Y cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, ellos respondieron: comencemos la reconstrucción. Y con muy buen espíritu se animaron unos a otros. Pero cuando lo supieron Sanballat y el de Orón, Tobías, el funcionario amonita, y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos dijeron con desprecio: ¿qué se traen ustedes entre manos? ¿Acaso piensan rebelarse contra el rey? Pero yo les contesté, pero nosotros les contestamos: el Dios de los cielos nos dará el éxito, nos dará la victoria. Dice otras versiones: nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción y ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Si algo caracteriza a este programa de Tanto Hablemos, es precisamente el que podamos animarnos unos a otros por virtud de la palabra, por virtud del Espíritu Santo, por virtud de las experiencias ministeriales, que cada uno de los recursos que el pastor Semidey invita comparte con todos y cada uno de nosotros. Y es nuestro anhelo y es nuestra oración a Dios que sigamos siempre conectados y animados y bendecidos a través de toda la programación de Tanto Hablemos,
la cual le damos gracias al Señor. El nombre de Nehemías significa el Señor consuela. Y ese es uno de los atributos de Dios, el consolador. Hay mucha gente triste que necesita ser consolado y consolada, especialmente los familiares de tantas personas asesinadas en medio de esta ola de violencia que vive nuestro país, de esta ola de criminalidad que estamos experimentando. El libro de Nehemías es y ha sido de mucha inspiración para el pueblo de Dios, para renovar fuerzas y caminar en fe y en obediencia a Dios. Y sé que muchos de nosotros, lo más probable es que hemos predicado este texto tan usado en medio de la iglesia, pero debemos de recordarlo de manera diaria para su gloria y honra. El contenido de este libro nos invita a escuchar la voz de Dios y ser sensibles a su llamado para hacer su voluntad. El texto bíblico también nos enfoca en el favor de Dios y nos motiva a confiar en Él, aunque vengan los obstáculos y vengan las adversidades. Dios está con nosotros. Podemos ver también que Dios da visión a hombres y mujeres que nos ponemos en sus manos para trabajar unidos y unidas a Él, y como un solo cuerpo que somos como iglesia, dirigidos y dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. El capítulo 1 de Nehemías nos relata una oración de este hombre donde se afirma la solidaridad con su pueblo en medio de la necesidad. Necesitamos ser solidarios y acompañar, como muy bien se hablaba en la primera parte de este programa. Nehemías invoca la presencia de Dios y confiesa los pecados del pueblo, integrándose él como uno de ellos. Necesitamos, pastores, pastoras, líderes que nos escuchan, humillarnos delante de Dios y arrepentirnos de las malas acciones, pecados, para ser restaurados por Dios en esta hora y ser usados por el Espíritu Santo. Luego, Nehemías solicita la misericordia y el perdón de Dios en los versículos 8 y 10. Y es que debemos pedir misericordia y perdón a Dios por Puerto Rico, por el mundo y por la iglesia. Pedir misericordia porque Dios ve a un Puerto Rico que glorifica a la figura de un Bad Bunny, y miles de personas de todas las edades estuvieron dispuestos y dispuestas a hacer filas por horas y pagar para escuchar y o bailar la asquerosidad de canciones de este artista. Es increíble que haya tanta gente, especialmente adolescentes y jóvenes, que desean imitarle cuando él denigra a la mujer, promueve la promiscuidad sexual y se dice que ha hecho un pacto con el diablo. Por eso nosotros siempre predicamos que nuestro modelo, nuestro modelaje es Cristo, y que en Cristo es donde está la verdadera felicidad, que la felicidad no lo da la fama, no lo da el dinero y mucho menos los placeres. La verdadera felicidad, usted y yo sabemos que la da Cristo, y para eso también le servimos y para eso compartimos este mensaje de esperanza, este mensaje de transformación. Nosotros como creyentes, como familia, como iglesia y país, tenemos un llamado de Dios para reedificar, restaurar, construir e impartir esperanza en Dios. Quien nos convoca y nos ha convocado y comisiona es Dios,
y en Él debe estar puesta nuestra total y completa confianza, sabiendo que Dios es fiel, que al igual que Nehemías, debemos de salir de nuestra zona de confort o de comodidad para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios y responder a su llamado por medio de su palabra. Al comienzo del capítulo 2, vemos que el rey nota que Nehemías tenía rostro triste, deprimido, y habla con él. Cuando Nehemías le hace la solicitud, encuentra el favor y la gracia del rey Artajerjes. Yo puedo afirmar, y usted puede afirmarlo ahí con un amén o con algún comentario, que somos muchos los que hemos tenido el rostro triste por la pandemia y por diferentes procesos de la vida, porque son parte de nuestra vida cristiana y parte de la formación del carácter. Cuando el Señor Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Él ha vencido al mundo. Nos estaba advirtiendo a nosotros que el caminar en Cristo, aunque estamos en el verdadero camino, la verdad y la vida, va a ser fatigoso y va también a impartir aflicción a nuestra vida, pero también vamos a tener ese acompañamiento como lo tuvo Nehemías de parte de Dios para poder seguir hacia adelante y conquistar en el nombre poderoso del Señor por encima de todos los obstáculos. Hay mucha gente que vive sin fe y sin esperanza, que necesitan del Señor. Y tú y yo somos los instrumentos que Dios ha llamado en este tiempo. Pero Dios, que ve, escucha y también contesta en medio de toda esta situación que hemos descrito, o parte de que vive nuestro país, y no solamente nuestro país, porque esta pandemia es mundial. Él nos usa en medio de toda esta adversidad que estamos viviendo. En el contexto histórico social del libro de Nehemías, podemos señalar que aquel pueblo, después del exilio babilónico, estaba en ruinas, con la motivación en el piso y sin esperanza. Habían regresado del exilio, tenían templo, pero los muros y fortalezas de la ciudad estaban en ruinas, destruidos por el rey Nabucodonosor hacía aproximadamente 140 años. Los muros de protección eran símbolos de seguridad y fortaleza, pero habían sido destruidos por el enemigo. El enemigo busca destruir los fundamentos de los muros donde estamos sostenidos nosotros, que obviamente es el Señor, pero los fundamentos de la familia. El enemigo, en medio de toda esta agenda que está viviendo nuestro país, trata de debilitar, trata de afectar y de derrumbar nuestras familias constituidas como el Dios la ha constituido, entre un hombre y una mujer, que podemos procrear. La ciudad era insegura y era peligrosa para vivir. Yo le pregunto, ¿se le parece eso a Puerto Rico? Hoy Puerto Rico y el mundo viven seguros por la criminalidad, por el coronavirus y la nueva cepa o variante Omicron. Nos quieren imponer a la niñez la dictadura de la ideología del género. No hay confianza en ninguna de las ramas de poder, entiéndase el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y tampoco en el cuarto poder, como yo le llamo, que son los alcaldes. La pandemia de la corrupción lleva muchos años y continúa presente, no solamente en Puerto Rico, sino en muchos países del mundo. Los muros estaban en ruinas, pero Dios nunca está en ruinas y usa a sus hijos e hijas para glorificarse, independientemente cómo esté la situación en el país. Aleluya.
el Señor ha prometido estar contigo y conmigo como poderoso gigante con su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hubo un hombre que, estando cómodo, siendo copero del rey, se dejó tocar por el Señor y escuchó esa voz interna que nos llama a servir, que nos llama a mantenernos sirviendo al Señor. Esa voz que nos sigue hablando para que caminemos en fe y obediencia a Dios. Nehemías solo no podía hacer la obra encomendada. Dios era y es el jefe que nos encomienda. Nehemías era el líder para dirigir, pero el trabajo era uno de equipo, era un equipo completo. A eso Dios nos llama, a trabajar en unidad como iglesia. Dios dio una visión a Nehemías para caminar junto al pueblo en unidad, en fe y en obediencia a Él. Y en obediencia a Dios hay bendición. Es una fórmula ganadora. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, Dios nos bendice, aunque pasen cosas en el camino que nosotros no podamos entender, pero si estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios se ha de glorificar. Alabado es el nombre poderoso del Señor. La gracia y el favor de Dios están con los que decidimos caminar en fe y obediencia a Dios. Fue Dios quien le llamaba y le daba la visión. Dios puso el querer como el hacer en el corazón de Nehemías, al igual que nosotros. Ser sensibles al Espíritu de Dios es soltar lo terrenal para caminar en lo espiritual. Reconocer que no es con nuestras fuerzas humanas o capacidades, sino con el Santo Espíritu de Dios, que es quien nos convoca y nos usa. Alabado es el nombre del Señor para su gloria y para su honra. En el capítulo 2, versículo 18 que leímos al principio, dice el texto una vez más: y cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, ellos respondieron: comencemos la reconstrucción, y con muy buen espíritu se animaron unos a otros. Dios nos invita a responder a su llamado, a recobrar fuerzas y enfocarnos en Él y no en el problema o en los problemas. Nehemías soltó muchas comodidades que eran buenas para hacer la voluntad de Dios, la cual es mejor, porque la voluntad de Dios suena trillado, pero la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y esa es la verdad. Nosotros también necesitamos soltar algunas cosas que nos roban el tiempo de servir a Dios y obstaculizan su propósito. Nuestra prioridad en este tiempo y siempre debe ser el reino de Dios y su justicia, como nos enseña la palabra en Mateo 6:33. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Nehemías fue un hombre de oración. El estar en comunión con Dios en oración nos mantiene enfocados y enfocadas. Llegó el ataque y la crítica. ¿Qué se traen ustedes entre manos? Ante el ataque o crítica necesitamos intensificar la oración, el caminar en fe y obediencia conforme a la voluntad de Dios nos dará la victoria. Caminando en fe y obediencia a Dios, vamos a vencer la oposición y los obstáculos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a echar fuera el desánimo y las críticas.
como dice el texto bíblico, pero cuando lo supieron Sanbalat, el de Aarón, Tobías, el funcionario amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos dijeron con desprecio que se traen ustedes entre manos. Tan pronto nosotros nos decidimos obedecer a Dios y hay movimiento, se levanta la oposición. Los Sanbalat y los Tobías y el árabe son tipos de estratagema del enemigo. Necesitamos batallar contra los obstáculos y posible deseo de soltar lo que Dios nos ha dado a nosotros y nos ha encomendado. No sueltes lo que Dios te ha asignado. El Dios que te llamó en esta mañana nos afirma para seguir hacia adelante, mirándolo a Él por encima de toda oposición y también por encima de toda adversidad. Tampoco es tiempo de sentarnos, es tiempo de levantarnos y creerle a Dios para que caminemos en fe y obediencia al Señor. Veremos la gloria de Dios, al igual que Nehemías lo vio y el pueblo juntamente con él. Hubo burla para desanimar y acusar de rebelión contra el rey Artajerjes, para atemorizar y para paralizar. La llave de la victoria fue la oración a Dios. Oremos de manera eficaz y enfocada. Mire la oración y con esto estoy terminando en el versículo 20. Pero yo les contesté, el Dios de los cielos nos dará el éxito, nos dará la victoria, no nuestras capacidades, el Dios de los cielos nos dará el éxito, nos dará la victoria. El Dios de los cielos, el cual es quien nos llama a cada uno de nosotros. Se logró el propósito, se reconstruyeron los muros, hubo reconstrucción física, pero también hubo reconstrucción espiritual, que es la más importante y la más que necesita Puerto Rico y el mundo en este tiempo. Con humildad y con transparencia. La reconstrucción comienza en cada uno de nosotros. Pastor y pastora, hermano y hermana que nos escucha, al igual que Nehemías, vamos a caminar en fe, en unidad con Dios y entre nosotros y en obediencia a Dios. Vamos a proclamar que el Dios de los cielos nos dará la victoria para la gloria y la honra del Señor. Dios te continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre. Amén. Esta es palabra de Dios en esta mañana. El Señor nos ha bendecido con una palabra poderosa sobre Nehemías. Vamos a reconstruir. El Señor de los cielos nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Extraordinaria la palabra. Pastores, pastoras, me parece que esta palabra es para todos. En medio de todo lo que pueda estar ocurriendo en el país, en tu congregación, en tantas situaciones, el Señor nos prosperará. Caminaremos con esperanza. La obra es de Dios. Dios nos ayudará. Qué buena palabra en la mañana de hoy. Gracias a los que ciertamente están conectados con nosotros. Quiero leer algunos de los mensajes de algunos de los queridos hermanos y hermanas conectadas en esta mañana y conectados. Liliana Ardínez nos dice: bendición, pastor, es una bendición verlo. Amén. María Hernández, de allá del Rey de la Gloria. María, un abrazo. Teresa nos dice: Dios les bendiga, oremos por aquellos que viven equivocados, alejados de Dios. Amén. Eunice Cruz nos dice: que Dios bendiga al pastor, una palabra de esperanza para la iglesia. Amén. Suscribo eso. El buen amigo Guillermo Hernández
nos dice amén. Dios los bendiga, pastores. Gracias a Dios siempre. En Dios hay esperanza. Amén. Eneida Centeno nos dice amén a esta palabra. También Iliana Ardine nos dice así es, muy buena. También la pastora Angelique Acevedo, pastora de la Iglesia Bautista de Guayama y una de las nuestras acá en Cristo Hablemos, nos dice excelente reflexión, pastor. Eneida Centeno nos dice gracias, debería decir gracias por la palabra. Gracias, claro que sí. Y qué bueno que el Señor nos ha bendecido con esta palabra extraordinaria. Pastor, y como siempre, antes de finalizar, esa palabra de oración es importante. Así que le invito, pastor, a que tenga esta palabra de oración para que la palabra que ha sido dada no vuelva atrás vacía. Adelante, pastor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos a ti, dándote alabanza, dándote adoración, Señor, y pidiéndote, Dios, que esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón penetre en el corazón, en la mente de cada compañero y compañera en el ministerio, de cada hermano y cada hermana que nos escucha, cada siervo y sierva tuya, para nosotros caminar a ti, Señor, en obediencia a ti, caminar en fe y en unidad, Señor amado, sabiendo que en ti hay esperanza, que tú eres un Dios fiel, que al igual que aquel pueblo, Señor amado, vio tu mano poderosa en un tiempo récord, así también, Señor, tú sigues obrando en este tiempo para la gloria y honra tuya. Señor, que los muros de protección que se pueden haber caído en nuestras vidas, tú reconstruyas verdaderos muros, Señor, en ti, que eres nuestra seguridad, eres nuestra paz, eres nuestra victoria, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Eres, Señor amado, la única fuente verdadera que nunca nos falla. Por tanto, en esta hora, Dios, te pedimos que tú renueves fuerzas como las del águila, Señor, y que nosotros en este día y en el transcurrir de los días podamos perseverar en ti, en la confianza, en la seguridad y certeza que tú nos has llamado y nos afirmas a seguir en tus caminos para nosotros hacer tu voluntad, siendo instrumentos de bendición en tus manos. A ti, Dios, damos gracia, damos gloria y damos honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. Para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Pastor, gracias por, como siempre, bendecirnos, como siempre, con una palabra buena, con una palabra de esperanza. Ahí está el número de teléfono en la pantalla del pastor Prudencio Rivera. 787-550-8333. 850-8333. Ahí está la información del pastor. Pastor, cómo también la gente puede conectar con usted en términos de la iglesia, las páginas de la iglesia o cualquier otra información que usted quiera compartir. Amén. Nuevamente, gracias, Pastor Semidey, por la oportunidad. Nosotros estamos allá en la carretera 865, kilómetro 3.8. Estamos presencialmente en nuestro templo desde el mes de septiembre, los domingos, hoy martes a las 7:30 de la noche. Tenemos culto de oración y enseñanza bíblica. Y estamos también los miércoles en la mañana a las 9 en oración, el sábado y el domingo tenemos nuestro culto de adoración a las 9 de la mañana allá en Candelaria Arenas, en Toabaja. Eso es, así que esa es la información para que todos nuestros hermanos y hermanas puedan ciertamente conectar con el pastor Prudencio Rivera. Así que, pastor, como siempre, gracias por bendecirnos. Gracias por estar con nosotros. Le pido a Dios que tengas un excelente martes. Y saludos allá a la querida Salea. A la jefa, a la jefa. A la jefa, ya tú sabes. Así que me le envía nuestro abrazo de parte de Mari y de parte mía. Usted sabe que ustedes son unos amigos especiales. Amén. Eso es recíproco. Saludos a Mari también. Y un fuerte abrazo para ti y toda la audiencia. Claro que sí, hermano mío. Un abrazo. Nos mantenemos en contacto, hermano mío. Un abrazo a la paz de Dios.